9:44 de la mañana, 16 minutos hasta las 10, el tiempo para hablar del tiempo, el tiempo del tiempo, con sí, Carlos Macías. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Como me comentabas antes, hacía unos días, unas semanas que no coincidíamos. Sí, por unas cosas son... Es un gusto coincidir contigo, hablar contigo, charlar un ratito, y hoy trayendo buenas noticias. Joder, por un lado, la lluvia, las lluvias. Ayer contaba yo en el tiempo un poco dando un doble mensaje, quiere decir, es verdad que hemos vivido situaciones muy trágicas, sobre todo nuestros vecinos extremeños con esa situación de inundaciones, que la verdad las imágenes son terribles, y a quien le toque, pues nosotros tenemos un caso muy cerquita, ahí en Ambroca, ¿te acuerdas? Sí, en Covisa, en Ambroca, Argés, toda esa zona de la propia capital. Pero la segunda lectura que yo trasladaba es lo necesaria que son estas lluvias. Quiere decirse que al final esto es lo que nos va a salvar un poco los trastos. Los acumulados son realmente espectaculares. Esa borrasca Efraín de la que veníamos hablando. Efraín, digamos que es un poco, llevándolo a la cosa del cine, esto le gustaría a nuestro amigo Roberto Lancha, es un poco el actor principal. Y de ahí hemos tenido actores secundarios, han sido borrascas secundarias que se han ido formando de esa borrasca principal, que son las que nos han ido afectando durante estos días, esos frentes activos, los que nos han dejado toda esta precipitación. Efraín viene hacia la península ibérica, nos afectará para la jornada mañana sobre todo, pero ya viene muy desgastada, con lo cual en principio el impacto de las precipitaciones y de las lluvias, bueno, pues al final es llover sobre mojado, que quizás es lo peor, pero no vamos a dejar de hablar de agua, incluso ni el fin de semana, que ahora hacemos el repaso a ese tiempo que nos viene, porque ayer sí es verdad que parece que la cosa se tranquilizaba un poquito más, pero los nuevos modelos nos apuntan a que todavía va a estar el tiempo inestable y todavía vamos a seguir hablando de agua. Esos acumulados que decimos superan por creces los 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos del país, aquí en nuestra región también, sobre todo en la provincia de Toledo, incluso puntos muy dispares, como puede ser la localidad de Castillo de Bayola, al norte de la provincia de Toledo, o la zona de San Pablo de los Montes, en el sur, justamente, en la linde con Ciudad Real, pues las cantidades que venimos registrando estos días, 40, 50, 60 litros por metro cuadrado cada día, pues esto hacemos la suma y nos da un buen agua. Es que no nos olvidemos que la actuación de los envases, a pesar de que van subiendo, sigue complicada. A ver, poco a poco. Y se han cumplido unas previsiones que se avanzaban, pues yo creo que era hace un par de semanas, cuando se dijo que había ese cambio de patrón del Atlántico Norte. Nos tuvieron un poco con la cabeza loca, porque es verdad que al final había varias situaciones sinópticas, varios escenarios, un par de ellos, que dependiendo de lo que pasase, ese frío que al final se ha quedado, hemos concentrado en el resto del continente europeo, que ha afectado al Reino Unido, esas imágenes espectaculares que nos han llegado de las nevadas de Londres y demás, pues ese es el que podía ser que llegase a nuestro país, y al confluir el choque de dos masas de aire, la húmeda y la del frío, pues tuviésemos a lo mejor una estación un poquito más comprometida con el tema de las nevadas. Finalmente lo que ha pasado es que, lo habrás escuchado muchas veces durante estos días, incluso nuestros oyentes, eso de río atmosférico. Bueno, ese río atmosférico, imaginamos como, bueno, al final de lo que estamos hablando es de una corriente de humedad, de aire muy húmedo, que viene directamente desde el Caribe y que ha entrado a saco en nuestro país, haciendo que esas lluvias sean todavía más intensas, con lo cual de ahí hemos tenido esas precipitaciones tan abundantes. Y bueno, vamos con esa previsión. Sí, a ver lo que nos queda para hablar de Efraín, de borrascas y demás, y la liamos. De momento, hoy, ojo, porque nos hemos despertado con incluso algún rayo de sol, ha visto alguien, la cosa está más tranquila, no llueve, pero ojo, porque las precipitaciones vuelven a venir otra vez desde el Atlántico, vuelven a llegar a prácticamente toda la región, y durante la segunda mitad del día esperamos lluvias bastante generosas otra vez en las provincias de Toledo y de Ciudad Real. Son menos probables cuanto más hacia el este de Albacete nos vayamos, toda la parte de Casas Ibáñez, toda la zona del corredor de Almansa, la parte también de la comarca de Ellín. Las temperaturas, pues la gente se dará cuenta de que frío no hace, entre los 14 y los 16, 17 grados que tenemos en la jornada de hoy. Mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Seguimos hablando de lluvia. Ya es verdad que hablamos de lluvias menos importantes, más localizadas, menos intensas, incluso a medida que vaya avanzando el día, sobre todo ya a partir de la tarde, los cielos abrirán un poquito. Las temperaturas bajan las mínimas, 7-8 grados, sigue sin ser mucho frío,
y las temperaturas máximas también ya sí se nos quedan por debajo de los 15 grados. Hablamos de normalizar las temperaturas, porque esto que estamos teniendo el otro día en la zona de Almansa, por ejemplo, alcanzar casi los 20 grados, esto es lo que no es habitual. No, para nada. Y luego para el fin de semana, pues lo que hablamos es de un viernes en el que volvemos a hablar de precipitación de agua, sobre todo en la mitad sur de la región, también cogiendo un poquito de la provincia de Toledo, diríamos más hacia el oeste, y la jornada de sábado metido sobre todo en Ciudad Real y en Albacete. Insistimos, no hablamos de grandes precipitaciones. Las temperaturas ya hará frío por la mañana, habrá que salir más abrigado y también se templan un poquito, o sea, bajan un poquito al mediodía. Y el domingo, pues una situación de nubes, a ratos un poquito más tapado, al ratos un poquito de sol, y la semana que viene, como se suele decir, Dios dirá. Ya veremos, ¿no? De momento parece que puede ser que volvamos a tener otra ración de agua, pero bueno. Bueno, lo iremos confirmando. Sí, señor. Bueno, vamos con las noticias del cambio climático, que tenemos aquí cositas muy interesantes. Muy interesantes. Y esta primera a mí me ha dejado flipado, loco, la verdad. te ha dejado loco. Estados Unidos confirma un gran paso para lograr energía limpia e inagotable con la fusión nuclear. Y el titular es: hemos simulado una estrella. Eso es la misma forma que tiene de generar energía una estrella o el Sol, que es la gran estrella del sistema solar. La gran fuente inagotable. A la que nosotros pertenecemos. Bueno, hay que poner un poco en contexto y decir, bueno, el titular es muy jugoso y obviamente desde el punto de vista científico es un avance brutal. Claro. Llevan desde los años 50 intentando hacer esto. Entonces vemos ahí un poco la dificultad que ha tenido. Es verdad que los avances tecnológicos han ido facilitando y lo que ahora se pone sobre la mesa es que unos plazos que comentan los expertos podrían ser de 40, 50 años, pues se han acortado al hacer este descubrimiento. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Pero claro, hablamos de energía nuclear y alguno puede estar pensando, pero ¿no estáis diciendo que la energía nuclear es mala? Bueno, que puede ser contaminante, claro, que tal, pues no sé qué. Hay que diferenciar entre fusión, que es lo que se ha conseguido ahora, nuclear, y fisión, que es lo que estábamos teniendo hasta ahora. La fisión, digamos que partimos esos átomos y demás, y la fusión lo que hace es unir esos diferentes núcleos. Una situación que decías tú se asemeja un poco a lo que pasa, el proceso que tiene el Sol y otras estrellas al producir esa energía, ¿no? Como decíamos. El experimento ha concluido con éxito, como decíamos. Ha sido en California. Al final esto es lo que tienen los que tienen los dineros, porque lo que hay que decir cuando hay dinero para investigación, claro, el problema será que decimos, oye, esta situación va a abaratar muchísimo el tema de la energía. En principio nos desecha ya por completo el tema de la quema de combustibles fósiles. Vamos a una energía limpia, pero claro, el llegar a poder ponerla en el enchufe de tu casa, pues va a costar dinero y va a costar muchísima investigación. Claro. Paso decisivo, o sea, eso está más claro que cualquier otra cosa. Lo que han hecho es que con un super láser, digamos, por no meternos en términos demasiado técnicos de alta intensidad, pues digamos que lo han concentrado en ese pequeño objetivo que, para que nos hagamos una idea, es del tamaño de una pimienta. ¿Vale? Esto se lo explicaba ayer la secretaria de Seguridad Nuclear norteamericana. Con ello, ¿qué es lo que han hecho? Pues calentar una cápsula de deuterio e itrio a más de 3 millones de grados centígrados. Con esto lo que simulan es, por unos instantes, las condiciones de esa estrella, de ese Sol que antes comentabas tú. ¿Qué es lo que se ha conseguido que hasta ahora no se podía hacer? Pues conseguir más energía, producir más energía de la que se necesitaba para producir. Que ahí está la clave. Era la clave, y ese es el gran problema que se estaban encontrando hasta ahora, que se consumía mucho más para producir que lo que luego se ahorraba. Claro. Pues para que se haga una idea la gente, esto lo que va a conseguir es que, por ejemplo, se habla, ¿no? Esto ahora mismo está todo un poco en el aire, pero que con una tacita de material, por decir, pues una familia podría estar teniendo energía para 10 años. Madre con mía. lo cual eso ¿Qué primer paso más nos importante, da cuenta, ¿no? Efectivamente, súper importante. Entonces, bueno, yo siempre te comento y te digo, la tecnología será lo que nos saque de esto, porque al final si lo que tenemos que poner nosotros es buena voluntad, ya te digo. Ahí vamos regular, estamos de regular voluntad de momento. Bueno, otro titular, los sensores sísmicos también sirven para alertar sobre riadas. Pues sí, mira, esto es un estudio que se hizo en Alemania, te contaba antes, porque si nos retrotraemos a 2021 hubo unas inundaciones que por desgracia se saldaron con 200 víctimas. Entonces, bueno, lo que se han dado cuenta es que las estaciones sísmicas, que normalmente
normalmente, siempre se instalan a una distancia segura, sobre todo de los arroyos y demás, con lo cual no se ven afectadas por esas riadas, por esas inundaciones, pues detectan no solamente las sacudidas del suelo, que es su objetivo inicial y principal debido a los terremotos, sino también las vibraciones de explosiones, los deslizamientos de tierra, las tormentas e incluso las inundaciones. Este nuevo estudio pues va un paso más allá, utiliza estas señales sísmicas para estimar esa velocidad de inundación, el nivel del agua y los escombros que pueda arrastrar todas esas riadas, viendo un poco las gráficas que va generando esos aparatos sísmicos, ¿no? Digamos que es un poco hacer lo catalogan de una anatomía de inundaciones en tiempo real. Menudo avance, ¿no? Claro, como te comentaba, esto en Alemania, pues lo que ha puesto sobre la mesa es la situación de esas riadas que decíamos en 2021, pues ha estimado la velocidad con la que se movió la inundación, el aumento del nivel de agua, la cantidad de escombros, como decíamos, pues en los escombros entra la grava, entran los automóviles, veíamos en las imágenes de ayer en Extremadura cómo esos coches son arrastrados por la fuerza del agua, que muchas veces no somos conscientes. Entonces, esto lo que puede ser es una herramienta perfecta para poder anticiparse en la medida de lo posible y sobre todo hacer prevención, ¿no? Que muchas veces a veces todo pasa por el sentido común y oye, no cruces por esto, que además se dice no construyas en las ramblas y un río sigue siendo río aunque su cauce vaya seco. Sí, es que hace 40 años que no pasa el río. Pero en algún momento pasará y nos estamos dando cuenta, siempre hablamos de las consecuencias del cambio climático, que siempre decimos, ¿va a dejar de llover? Pues no va a dejar de llover. Vamos a tener sequías muy prolongadas, como las que nos toca vivir, como en la que estamos inmersos ahora mismo, pero los fenómenos extremos van a ser cada vez más extremos. Quiere decirse, las lluvias, pues a lo bestia. Llevamos unos meses que prácticamente no llovía y nos estamos encontrando en 2-3 semanas en las que las precipitaciones y las lluvias están siendo absolutamente bestiales, si me permites la expresión, y causando pues lo que estamos viendo, esas inundaciones tremendas y con todo lo que eso conlleva a nivel personal, por supuesto, pero también a nivel del bolsillo, porque al final pues el tema de tener que reparar, hacer todo tiene un coste, claro. Efectivamente. Y una última cosa, que me quedan 3 minutillos. Los lagos crecen en 35 años y aumentan sus emisiones de efecto invernadero. Eso es, porque los lagos tienen ese calificativo de que emiten gases de efecto invernadero. Bueno, pues porque todos sabemos que tienen sedimentación, las plantas, eso tiene su proceso absolutamente natural, que se van descomponiendo, entonces esos gases van subiendo a la superficie, al final se expulsan a la atmósfera. Y la gente dice, pero ¿cómo es que han crecido los lagos y demás si no hemos tenido? Bueno, pues aquí hay dos causas principales para la aparición de esos muchos lagos que tenemos nuevos en la Tierra, de un estudio que se ha hecho a través de la Universidad de Copenhague. Por un lado, el cambio climático y las actividades humanas. Los embalses son también lagos, aunque sean artificiales, y también la otra mitad se ha visto que se crean principalmente por el derretimiento de los glaciares o el deshielo del permafrost. Quiere decir, se va quedando y entonces son lagos que tienen muy poquita profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil que toda esa descomposición de todas plantas, de vegetación, todos esos sedimentos que tienen. Esto es del orgánico que está sumergido, pues al tener muy poquita profundidad salga mucho antes y pueda subir hacia la atmósfera. Con lo cual, pues otra situación, en este caso natural, entre comillas, porque ahí vemos que la mano del hombre también está metida. Por un lado, el calentamiento global hablamos del derretimiento de la zona de los polos y el permafrost, y por otro lado, pues esos embalses, esos lagos artificiales que por otro lado, pues también nos son necesarios. Por eso siempre hablamos de lo difícil que es equilibrar la balanza. Qué complicado. Sí. ¿Quién iba a pensar que un lago puede tener emisiones que afecten al final y las vacas, al calentamiento? Y las pobres vacas. Y las pobres vacas, ¿qué culpa tendrán ellas de tener que soltar vacas, ahí sus cosas? Hay que darles aerorred a las vacas. Imagínate. Pues ya saldrá alguien a ver si se puede. Bueno, creo que ya había unas máquinas en las que se podría aprovechar el metano para aprovecharlo efectivamente. Te lo digo y lo reitero y lo repito. La tecnología y la técnica será la que nos saque de este follón en el que nos hemos metido solitos, ¿eh? Nadie nos ha obligado, ya te digo. Vaya tela. Bueno, Carlos, que tenga buena semana. Amigo, igualmente, un placer.